Si me preguntas de qué he estado viviendo estos últimos meses, te responderé sin dudarlo, trabajando. Me desperté temprano, me quedé en la oficina hasta tarde y trabajé los fines de semana. Mi vida giraba en torno a una sola cosa: firmar un contrato que podría cambiar no solo mi carrera, sino todo el futuro de la empresa. Esto no fue solo un proyecto. Fue mi sangre, mi sudor y mis noches de insomnio. La empresa en la que trabajaba no era la mejor de nuestra industria. No podíamos presumir de grandes clientes ni de una marca conocida. Pero sabía que este contrato podía cambiarlo todo. Si lo ganamos, ganaremos acceso al mercado internacional y con él, prestigio, dinero e influencia. Y supe que esta era mi oportunidad. Yo no era hija del dueño de la empresa, como algunos de mis colegas, y no tenía vínculos familiares con los altos directivos. Todo lo que tenía era mi trabajo, mi dedicación, mi disciplina. Sacrifiqué mi vida personal, mis reuniones con amigos, mis fines de semana, todo por el éxito. Recuerdo que en diciembre mi equipo y yo estábamos trabajando en una presentación para un cliente. Estaba sentado en la oficina a las 2 de la mañana, con una taza de café frío frente a mí, una computadora portátil con docenas de archivos abiertos y documentos esparcidos por todas partes. Quedaban pocas personas en la oficina, pero yo no iba a volver a casa. Me dolían los ojos por el esfuerzo, pero no podía parar. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó el guardia de seguridad, que todas las noches comprobaba que todos se hubieran ido a casa. Yo solo sonreí. Solo unas cuantas ediciones y estaré en camino. Pero eso era una mentira. Sabía que no volvería a casa hasta dentro de unas horas. Lo di todo en este proyecto. Construí una estrategia, desarrollé propuestas y coordiné detalles con los abogados. Estudié al cliente potencial mejor de lo que él mismo se conocía. Comprendí sus necesidades, anticipé objeciones y preparé respuestas. Mis días los pasaba en constantes negociaciones y mis noches corrigiendo documentos y preparando informes. A mi jefe, el señor Richardson, le gustaba alardear de que nuestra empresa era una empresa familiar y que cada empleado era una parte importante del mecanismo. Pero yo sabía la verdad. Esta empresa trabajaba según el principio: si eres útil, te utilizan; si eres débil, te despiden. He visto a personas que han dedicado años aquí ser despedidas simplemente porque se volvieron inconvenientes. Pero no tenía intención de convertirme en otra víctima. Creí que cuando firmáramos el contrato mis esfuerzos finalmente serían reconocidos. Que recibiré no solo un bono, sino una verdadera gratitud, un ascenso, nuevas oportunidades. Pero lo más importante es que creí en la promesa. Unas semanas antes de que se cerrara el acuerdo, el jefe del departamento de RRHH me escribió: si firmamos el contrato, la empresa ha preparado una recompensa especial para ti. No sabía qué era, pero me dijeron que eran entradas VIP para un evento importante. Podría ser cualquier cosa: la final de un campeonato deportivo importante, el estreno de una película o un gran concierto. No trabajé para conseguir las entradas, pero esta promesa fue un buen bono. Era más que dinero. Fue una señal de que finalmente me estaban reconociendo. Los últimos días antes de la firma del acuerdo fueron un infierno. Me quedaba despierto 2 o 3 horas al día, coordinando todo hasta el más mínimo detalle. Recuerdo la mañana en que finalmente se firmó el contrato. Me saludaron, me estrecharon la mano y alguien incluso trajo un pequeño pastel a la oficina. Recibí una carta del Departamento de Recursos Humanos confirmando que los billetes han sido emitidos y puedo recogerlos en cualquier momento. No sabía que nunca vería estas entradas. Que mi jefe ya decidió a quién pertenecen. No sabía que todo mi trabajo sería utilizado por él para su propio enriquecimiento. No sabía que ese sería el comienzo de mi juego, un juego en el que no solo tomaría lo que era mío, sino que también haría que él se arrepintiera de todo. No exagero cuando digo que este contrato fue el más grande en la historia de la compañía. Nos abrió nuevos mercados, atrajo inversores y dio a la empresa el estatus de un actor serio en ese sector. Y para mí no fue solo un contrato. Esta fue mi victoria personal. Recuerdo el día que firmamos los documentos. Eran las 8:37 de la mañana cuando recibí una notificación oficial del departamento legal. El trato estaba hecho. Todas las firmas estaban en su lugar. Estaba sentado en mi oficina, mirando el monitor y sintiendo algo parecido a euforia. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. Lo hice.
Lo logré. Fue un momento de triunfo absoluto. Una hora después, mi jefe, el señor Richardson, me llamó. Su oficina estaba ubicada en la parte más cara del edificio, con ventanas panorámicas que ofrecían impresionantes vistas de la ciudad. Cada empleado sabía que el desafío para él era algo importante. O muy bueno o catastróficamente malo. Cuando entré en la oficina, él estaba sentado en su gran silla, con las manos relajadas detrás de la cabeza. «Buen trabajo», dijo sin apenas levantar la vista hacia mí. «Sabía que lo manejarías». Asentí. Las emociones hervían dentro de mí, pero me contuve. «Gracias». Fue un resultado conjunto, pero estoy orgulloso de que lo hayamos logrado. Él sonrió de nuevo, más ampliamente esta vez. «Y no me he olvidado de tu recompensa», dijo. «Te lo mereces». Me senté frente a él y lo miré con curiosidad. «¿Es eso cierto?» «Sí», dijo, empujando el sobre hacia mí. «Aquí está la confirmación electrónica. Entradas VIP para el evento principal de este año. Creo que estarás encantado». Tomé el sobre y lo abrí. Allí efectivamente había una confirmación de reserva, 2 entradas para la zona VIP para un evento al que había soñado asistir durante años. No podía creer mi suerte. Lo miré con gratitud. «Gracias. Esto significa mucho para mí». Él asintió como si no importara. «Disfrutar». Salí de la oficina sintiéndome aliviado. Fue una recompensa no solo por mi trabajo, sino también por todas las noches de insomnio, por todos los sacrificios, por mi creencia de que el trabajo honesto al final tiene recompensa. Yo tenía razón. Pero no sabía que en unos días mi jefe decidiría que no merecía este regalo. Que tomaría lo que era mío. Que me vería obligado a jugar mi juego, un juego en el que no solo recuperaría mi dinero, sino que también arruinaría su carrera de una vez por todas. No podía creer lo que veía. Cuando abrí mi correo electrónico esa mañana, mi corazón dio un vuelco. El correo electrónico del soporte del evento contenía una sola frase breve: «Sus entradas han sido canceladas. Para más detalles, póngase en contacto con el remitente». ¿Cancelado? ¿Fue eso algún tipo de broma? Inmediatamente revisé mi reserva, pero ya no existía. Ningún rastro, como si los billetes nunca hubieran existido. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Comencé a revisar febrilmente cada correo electrónico en mi bandeja de entrada, cada archivo en mi calendario, incluso mi historial de mensajes. Pero la confirmación de reserva que recibí anteriormente ya no tenía ninguna validez. Mis entradas simplemente desaparecieron. Al principio pensé que era algún tipo de error técnico. Me levanté del escritorio y fui al departamento administrativo para averiguar qué había pasado. La chica de recepción me miró con expresión confundida cuando le expliqué la situación. «¿Tus entradas?» «Pero», dudó. «Creí que ya los habían transferido». Sentí que algo dentro de mí se enfriaba. «¿Transferido?», repetí intentando mantener la voz tranquila. «¿A quién?». Ella miró nerviosamente el monitor antes de dar una respuesta que casi me hizo dejar caer mi teléfono. «Señor Richardson». Me quedé congelado. Era mi jefe. Ni siquiera entendí inmediatamente lo que oí. Parecía tan absurdo que mi cerebro se negó a aceptarlo. ¿Mi jefe me robó mi bono? ¿Las entradas que él mismo me dio? ¿Se los tomó para sí? Intenté controlarme. «Esto es algún tipo de error», dije, obligándome a sonreír. «Yo personalmente los recibí hace unos días». La niña meneó la cabeza. «No conozco todos los detalles, pero el señor Richardson dijo que los necesitaba para un cliente importante. Y parece que accediste a regalarlos tú mismo». Mi cara se congeló. «Estoy de acuerdo. Esto no fue solo un engaño. Eso fue una mentira descarada». Quería darme la vuelta e ir inmediatamente a su oficina y exigirle una explicación. Quería iniciar un escándalo, hacer que me mirara a los ojos cuando mintió sobre el hecho de que renuncié voluntariamente a mis entradas VIP. Pero no lo hice, porque ya sabía lo que diría. Me lo imaginé sentado en su silla, con una sonrisa satisfecha, diciendo algo como: «Vamos, no seas niño, son solo entradas». Y luego volverá tranquilamente a su trabajo, sabiendo que no puedo hacer nada al respecto. Respiré profundamente. Fue una guerra, y yo tenía la intención de ganarlo. Me dirigí a mi oficina, tratando de contener mis emociones. Cada paso resonaba en mi cabeza, como un eco de la ira que hervía dentro de mí. Tuve que mantener la calma,
aunque todo estaba hirviendo dentro de mí. Mi asiento de ventana daba al estacionamiento, y cuando miré hacia abajo, mis dedos se apretaron formando un puño. Mi jefe, el señor Richardson, estaba de pie junto a su coche, hablando animadamente por teléfono. Parecía contento, relajado e incluso rió, probablemente demostrando lo fácil que había sido conseguir mis entradas. Me senté a la mesa y respiré profundamente varias veces. No iba a darle el placer de ver mi rabia. No. No se tratará solo de un empleado frustrado pidiendo justicia. Esto será un juego. Y yo gano. Unos minutos después apareció en la puerta de mi oficina. Oh, Lauren, estaba a punto de encontrarte. Dijo como si nada hubiera pasado. Escucha, pensé que no eras un gran fanático de este evento, ¿verdad? Y tengo un cliente importante, así que, ya sabes, tendría sentido que esas entradas las usara alguien que realmente las apreciara. No dejé que ninguna emoción se reflejara en mi cara. ¿Entonces te los llevaste? Mi voz estaba completamente tranquila. Sonrió, inclinándose hacia mi mesa. Oh, vamos, no hay drama. Estas son solo entradas, Lauren. Considere esto como su contribución al desarrollo de la empresa. Mi aportación fue un punto de ebullición, pero no podía permitirme explotar. Lo miré directamente a los ojos y luego me recliné en mi silla, fingiendo indiferencia. Por supuesto, dije brevemente. Su sonrisa satisfecha se amplió. Esperaba lágrimas, indignación, tal vez incluso una discusión. Pero en lugar de eso, simplemente acepté. Lo vi asentir con satisfacción, convencido de su victoria. Genial, dijo. Sabes que siempre agradezco tu dedicación a tu trabajo. Y con estas palabras se despidió. Lo vi irse y sentí que la ira fría comenzaba a reemplazar a la decepción. Pensó que había ganado. Él pensó que simplemente me lo tragaría. Pero olvidó una cosa sencilla. No soy el tipo de persona que se deja usar tan fácilmente. Si quiere jugar el juego, se enfrentará a un oponente que no podrá controlar. Abrí mi computadora portátil y comencé a hacer un plan. No podía dejar que las emociones nublaran mi mente. La ira es solo combustible para la estrategia correcta. Tuve que mantener la calma y reunir todas las cartas en mi mano antes de hacer el primer movimiento. Así que empecé poco a poco. El primer paso, averiguar si ha hecho algo parecido antes. Sabía que no era la primera vez que el señor Richardson actuaba con descaro. Le encantaba tomar las cosas de otros y hacerlas pasar como suyas, y no solo los billetes. Se ha dicho repetidamente que se apropió de las ideas de otras personas, fue arrogante con los empleados jóvenes y utilizó los recursos corporativos para sus propios fines. Pero nadie se atrevió a contradecirlo porque tenía conexiones en la alta dirección. Pero no iba a quedarme en silencio. Comencé a comunicarme con mis colegas, pero no directamente. No pregunté abiertamente si estaba robando a alguien más. No, he creado un ambiente de confianza. Pequeños comentarios, buenas introducciones a las conversaciones. Comencé a escuchar con atención a aquellos que ya no trabajaban en la empresa, a reunirme con ex empleados para tomar un café. Y rápidamente recopiló información. Resultó que se había apropiado repetidamente de los logros y bonificaciones de otras personas. Sus clientes estaban descontentos porque los presionaba con negocios no rentables para su propio beneficio. Y lo más interesante es que ya una vez había logrado salir de una situación similar cuando quisieron despedirlo. Sabía que una simple queja no cambiaría nada. Pero ahora tenía un arma real. Próximo paso: crear las condiciones perfectas para que se autodestruya. Seguí trabajando tranquilamente, sin dar ninguna pista de mi plan. Incluso cuando regresó después del evento, alardeando de lo genial que había sido con los invitados VIP, yo simplemente sonreí. Y en el fondo ya lo sabía, su carrera pronto terminaría. Se preparó una trampa. Todo lo que tenía que hacer era obligarlo a dar el último paso hacia el borde. Siempre he creído que el verdadero poder no reside en quien más grita, sino en quien controla la situación en silencio. Mi jefe ni siquiera sospechó que había comenzado a socavar su reputación antes de que él mismo diera el primer paso infructuoso. Sabía que si simplemente iba a la gerencia con una queja, no cambiaría nada. Era astuto y tenía buenos contactos. Pero su debilidad era que pensaba que todos los que le rodeaban eran estúpidos. Así que decidí dar el primer paso, que parecía pequeño pero tuvo un efecto enorme a largo plazo. Comenzando el juego.
Comencé a difundir información entre los clientes, no directamente, por supuesto, sino de manera sutil y hábil, para que cada uno pudiera llegar a las conclusiones necesarias por sí mismo. Durante las reuniones con los socios, mencioné discretamente sus errores recientes. Los correos electrónicos internos en los que se atribuía el mérito de mi trabajo accidentalmente terminaron en manos de personas que se suponía debían verlos. Insinué que sus acuerdos podrían no ser tan transparentes como parecían, y eso hizo que la gente volviera a verificar sus decisiones. Y funcionó. El primer golpe: pérdida de confianza del cliente. Después de algunas semanas, los clientes comenzaron a dudar de su competencia. Empezaron a confiar más en mí, a contactarme directamente, pasándolo por alto. Algunos incluso le preguntaron abiertamente por qué tomaba decisiones tan extrañas. El segundo golpe: problemas dentro de la empresa. Mis compañeros tampoco guardaron silencio por más tiempo. Están cansados de trabajar bajo el liderazgo de una persona que se apropia de los logros ajenos. Varios empleados de su equipo incluso empezaron a insinuar que estaban considerando irse porque la atmósfera se había vuelto tóxica. Mi jefe aún no entendía lo que estaba pasando, pero estaba empezando a ponerse nervioso. Lo vi en sus reacciones. Se volvió más duro con sus subordinados, alzando constantemente la voz. Empezó a exigir más informes, temeroso de perder el control. Se volvió más cauteloso con los clientes porque sentía que ya no confiaban en él. Su confianza empezó a tambalearse. Y eso fue solo el comienzo. Lo sabía, unos pocos pasos más y se destruiría. Lo único que tenía que hacer era esperar un poco. Me di cuenta de cómo empezó a ponerse nervioso. No era obvio para todos, pero ya conocía bien su comportamiento. El hombre que siempre se había sentido inquebrantable comenzó a perder el control. Se volvió irritable, cambiaba a menudo sus decisiones y discutía incluso con aquellos con quienes antes siempre había jugado el papel de autoridad. Y lo más interesante fue que ahora tenía miedo de mí. Sus primeros errores graves. Empezó a hacer cosas que nunca se había permitido hacer antes. Cancelé reuniones en el último minuto porque no estaba seguro de mi argumento. Se confundió con documentos. Firmó papeles importantes sin leerlos hasta el final. Varias veces cometió errores técnicos en los informes a la casa matriz, lo que provocó retrasos en el trabajo de la empresa. Sabía que estaba acostumbrado a ocultar sus errores, así que los hice visibles. ¿Cómo? Ya no corregí sus errores. Yo solía ser la persona que arreglaba todo después de él. Acepté trabajo extra para mantener la empresa estable. Pero ahora simplemente dejo que el caos se desarrolle. Cuando los clientes recibían documentos incorrectos, se comunicaban conmigo con preguntas. Cuando los empleados no recibían instrucciones claras, me preguntaban qué hacer. Cuando quedó claro que el jefe no sabía cómo manejar la situación, ya no lo vieron como un líder. ¿Y qué hizo? Él empezó a culparme. Pero este fue su mayor error. Intentos desesperados por salvar la situación. Una mañana se me acercó en la oficina. Su voz temblaba, aunque intentaba hablar con frialdad. «Sé que estás tramando algo», dijo mirándome. Me encogí de hombros. «No entiendo de qué estás hablando. Solo estoy haciendo mi trabajo». Él entrecerró los ojos, pero no respondió. Quería culparme de todos los problemas que le habían sucedido, pero no tenía pruebas. No podía simplemente venir a la oficina principal y decir: «Creo que mi compañero de trabajo está tratando de incriminarme». Eso sonaría absurdo. Pero él sentía que iba a perder. Su carrera estaba a punto de estallar. Comenzó a actuar de forma cada vez más agresiva, tratando de salvar su reputación. Y esto solo aceleró su caída. Lo sabía. Un poco más y cometería un error fatal, después del cual no tendría excusa. Estaba esperando este momento. Y sabía que llegaría muy pronto. Comprendí que ya estaba al borde. Su nerviosismo, sus decisiones caóticas, sus constantes errores, todo ello era señal de que estaba perdiendo el control de la situación. Pero necesitaba esperar un poco más. Quería que él se destruyera a sí mismo. Y lo hizo. Su peor decisión. Sintiendo que la situación se estaba saliendo de control, el jefe decidió actuar de forma más agresiva. No podía entender por qué todo se estaba desmoronando, porque antes todos lo escuchaban sin objeciones. Para restaurar su autoridad, hizo lo que le pareció lógico. Dictó una orden sin sentido para recortar costes en procesos importantes.
Comenzó a despedir a las personas que se atrevieron a contradecirlo. Envió un informe lleno de mentiras a la oficina central, con la esperanza de encubrir sus errores. Pero no tuvo en cuenta una cosa, que no todos guardaron silencio. Los colegas que antes tenían miedo de contradecirlo ya no lo veían como un líder. Sabían que tenía razón. Cuando empezó a despedir gente, los empleados no se marcharon en silencio. Se pusieron en contacto con la oficina central con solicitudes de verificación. La carta anónima que desencadenó un efecto dominó. Sabía que se necesitaba algo más para dar el golpe final. Así que reuní todas las pruebas de sus maquinaciones. Documentos financieros que mostraban transacciones extrañas y manipulación presupuestaria. Quejas de clientes que indicaban su irresponsabilidad. Correos electrónicos en los que mintió a la casa matriz. Todo esto fue enviado a la oficina principal de forma anónima. No podían ignorar acusaciones tan graves. Reacción de la empresa. Al día siguiente, los auditores llegaron a la oficina. Cuando los vio, su rostro se puso blanco. ¿Qué está sucediendo?, preguntó nervioso a uno de los inspectores. Tenemos una solicitud oficial de investigación, respondió el hombre mirándolo fríamente. Tenemos motivos para creer que usted violó las reglas corporativas internas. Observé todo desde la barrera. Este fue mi momento de triunfo. Intentó explicar algo, pero sus palabras ya no significaban nada. He estado esperando este día. Y por fin llegó. Observé cómo el jefe intentaba mantener la calma mientras los auditores revisaban documentos, analizaban informes y conciliaban todas las transacciones financieras. Sus manos temblaban nerviosamente mientras firmaba unos papeles y su voz se volvió seca y ronca. Comprendió que tenía pocas opciones cuando estaba acorralado. Esto es algún tipo de error. Su primer mecanismo de defensa fue la agresión. Eso no tiene sentido. ¿Quién presentó esta solicitud? Esto es una especie de broma. Su grito resonó en los pasillos, pero ya no asustó a nadie. Las personas que hace un mes tenían miedo incluso de mirarlo a los ojos, ahora se miraban entre sí con sonrisas apenas perceptibles. Señor Kowalski, dijo uno de los auditores, sin levantar la vista de los documentos. Esto no es una broma. Tenemos pruebas claras de que malversó fondos de la empresa, cometió fraude con las bonificaciones de los empleados y manipuló los informes a la oficina central. Sus ojos brillaron como relámpagos. Estaba buscando al culpable. Y él sabía que era yo. Pero no tenía pruebas para acusarme. Si yo caigo, todos caéis. Su siguiente paso fue un intento de intimidación. Escuchen, todos ustedes reciben sus salarios aquí gracias a mí. Si me despiden, tampoco será bueno para ti. Intentó trasladar la responsabilidad a todos. Quería que la gente lo protegiera. Pero lo que ocurrió no fue en absoluto lo que él esperaba. Uno de los jefes de departamento se rió en voz baja. Si te despiden, aquí la situación solo mejorará. Estas palabras sonaban como una frase. El jefe se quedó en silencio. Se dio cuenta de que ya no controlaba nada. Su último fracaso. Uno de los auditores se detuvo en un documento determinado. ¿Qué es esto? Sacó un cheque que indicaba una transacción por una gran cantidad. Se realizó desde una cuenta corporativa, pero el propósito del pago no era oficial. Este pago no pasó por nuestro sistema, dijo otro auditor. ¿Puede explicarlo, señor Kowalski? El jefe no podía hablar. Vi sus manos apretando el mango. Se dio cuenta de que ese era el final. Lo atraparon con las manos en la masa. Las siguientes horas fueron un infierno para mi jefe. Estaba sentado en un escritorio en su lujosa suite de oficinas, rodeado de los abogados de la compañía, auditores y representantes de la oficina central. Su rostro cambió. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. El hombre seguro de sí mismo que recientemente había hecho alarde de su poder ahora parecía una rata acorralada. Anuncio del veredicto. Señor Kowalski, comenzó el abogado jefe, hojeando lentamente los documentos. Engañaste al sistema. Usted se apropió indebidamente de bonificaciones que los empleados debían recibir y utilizó recursos de la empresa para sus propios fines. Intentó interrumpir. Esto es absurdo. ¿No tienes? Lo tenemos todo, respondió fríamente el abogado, arrojando los documentos sobre la mesa. El jefe intercambió miradas con los abogados que anteriormente habían sido sus aliados. Pero ahora nadie iba a protegerlo.
Le aconsejamos que escriba una carta de renuncia por su propia voluntad, continuó con calma uno de los directivos. O corre el riesgo de ser procesado penalmente. Silencio. Este fue el final. Su último intento de escapar. Estaba intentando usar su última carta. Escucha, he hecho mucho por esta empresa. Sí, puede que haya habido errores, pero puedo arreglarlo todo. Incluso me miró como si buscara apoyo. Pero yo simplemente miré en silencio. Ya has hecho suficiente, dijo uno de los líderes. Y ahora tendrás que responder por ello. El jefe suspiró profundamente, y bajando la cabeza, cogió el tirador. Firmó una carta de renuncia. Sus compañeros celebran su caída. La noticia se extendió instantáneamente por toda la empresa. Vi gente sonriendo en los pasillos, aquellos a quienes había humillado durante años suspirando aliviados. Uno de mis colegas incluso dijo en tono de broma: «Entonces, ¿pedimos una tarta de cumpleaños?». Yo no interferí. Me quedé allí parado y observé cómo el sistema que él había creado ahora lo había destruido. Su carrera ha terminado. Cuando el jefe desapareció de la empresa, el ambiente cambió. El aire se hizo más ligero. La gente caminaba por los pasillos con sonrisas, sin miedo ni tensión. Pero lo más interesante estaba por venir. Llamada inesperada a la oficina central. Al día siguiente de que despidieran a mi jefe, recibí un mensaje de recursos humanos. Tendrás una reunión con la gerencia en la oficina principal mañana a las 10. Miré el mensaje varias veces. ¿Qué quiere decir esto? Intenté no tener demasiadas expectativas, pero inconscientemente sentí que algo grande estaba por suceder. La reunión que lo cambió todo. A la mañana siguiente entré en la sala de conferencias. Allí ya estaban esperando 3 altos directivos. «Siéntate», me saludó uno de ellos mientras hojeaba unos documentos. Respiré nervioso, pero mantuve la compostura. «Hemos analizado la situación y vemos que gracias a su persistencia, la empresa ha evitado pérdidas importantes», comenzó uno de los directivos. «Tu ex jefe no solo no te valoraba, sino que además se apropió abiertamente de tus logros. Hiciste mucho más por la empresa de lo que recibiste a cambio», añadió otro. Escuché, intentando no mostrar ningún entusiasmo. Y entonces escuché las palabras principales. «Hemos decidido promocionarte». Me quedé congelado. «Si estás de acuerdo, te nombraremos jefe del departamento». Mi cerebro procesó la información durante unos segundos. ¿El jefe del departamento? Esto significó un nuevo nivel de carrera, un salario más alto y nuevas oportunidades. «¿Qué dices?», preguntó uno de los líderes. Apenas pude contener una sonrisa. «Acepto». La empresa corrigió su error. Cuando regresé a mi nueva oficina, me recibieron con felicitaciones. Los colegas que ayer simpatizaban conmigo ahora estaban sinceramente contentos por mi ascenso. «Es bien merecido», dijo uno de los compañeros. «Por fin justicia», sonrió otro empleado. Me senté en una nueva mesa y miré la ciudad desde la ventana panorámica. Yo gané. A partir de ahora nadie podrá usarme ni humillarme más. Mi lugar es donde lo merezco. Me senté en mi nueva oficina sin darme cuenta todavía de que todo esto era real. Ahora estaba a cargo de un departamento en el que antes había trabajado bajo las órdenes de otra persona. A partir de ahora, yo tomo las decisiones. Pero ese no fue el final de mi historia. Sabía que mi ex jefe no se iría sin hacer nada. Su patético intento de regresar. Ha pasado una semana. Un día recibí una carta. De él. El mismo hombre que malversó mis premios, robó mis entradas y arruinó tantas carreras. Sé que ahora estás a cargo del departamento. Quizás podríamos reunirnos. Tengo algunas sugerencias que podrían ser beneficiosas para ambos. Casi me eché a reír. ¿Sugerencias? Probablemente él realmente pensó que yo era tan ingenuo. No respondí. Última reunión. Pero no se detuvo. Una mañana salí de la oficina para mi hora de almuerzo y él estaba esperándome en la entrada. Ya no parecía tan seguro. Su traje no era tan impecable como solía ser. Aparecen ojeras bajo los ojos y arrugas de tensión en la frente. ¿Podemos hablar?, él preguntó. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. ¿Acerca de? Yo cometí un error. Intentó sonreír, pero su confianza ya no funcionaba. ¿Y también sabes qué? ¿Un error?, lo interrumpí. ¿Así es como lo llamas? Su mirada tembló.
Solo quería. No solo querías robarme mis entradas. Quisiste robarme mi trabajo, mi mérito, mi carrera. Él se quedó en silencio. Pero mira dónde estás ahora, ¿y yo dónde estoy? Él bajó la cabeza. Sonreí. ¿Y sabes qué? Ya no tienes cabida en este negocio. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí parado, destruido por su propia codicia. Triunfo final. Unos meses después recibí otra carta. Era un nuevo contrato. Me estaban ofreciendo un puesto aún más alto en otra empresa aún más grande. Ya no era solo un jefe de departamento. Subí aún más alto. Mi ex jefe no pudo encontrar trabajo en ningún otro lugar. Nadie quería trabajar con una persona que robaba el crédito de otras personas. Me senté en mi oficina, revisando mi nuevo contrato. Y pensé, fue mi mejor partido. Y gané.